Bueno, seguimos acá en Abrazando Distritos, en esta tarde lluviosa en Buenos Aires. Estamos en comunicación con Hugo Santos. Nació en Capital Federal en 1958, estudió Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, vive en Ushuaia hace más de 30 años, fue docente del nivel medio y terciario, también fue director del MFM en 2011 y secretario de Cultura del 2016 al 2017 y referente de Patria y Pueblo en Tierra del Fuego. Su última obra es Historia crítica de la soberanía argentina en Tierra del Fuego. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Acá te saluda Sergio desde Buenos Aires, más precisamente de Munro, que tengo entendido que has vivido un tiempito acá. Sí, viví 28 años en Munro. Ah, bastante. Toda tu infancia, me imagino. ¿Cómo, perdón? Tu infancia, me imagino. Sí, desde los 2 años que llegamos a Munro hasta los 30. Muy bien, Que me vine a vivir a Ushuaia. muy bien. Bueno, con Hugo vamos a hablar un poco sobre su última obra literaria y la política británica en la Patagonia. Hugo, primero para saber un poco más de vos, queremos saber cuál fue tu interés por empezar a indagar sobre estos temas de soberanía nacional. Bueno, básicamente el interés que yo tuve fue el encontrar una bibliografía que reivindicaba, que agrandaba la imagen de los misioneros anglicanos, que fueron los primeros blancos que se sentaron en lo que hoy es la ciudad de Ushuaia, esa visión positiva y contrariamente una visión negativa sobre la presencia argentina en la Tierra del Fuego. Claro. Así que eso me molestó muchísimo. Es típico de todo un sector al que yo llamo cipayo, que admira lo extranjero, sobre todo lo anglosajón y lo francés, y denigra a lo nacional, ¿no? Bueno, eso se reflejaba en estos libros y a mí me causó bastante bronca, y entonces, bueno, traté de ir viendo sobre este tema toda la bibliografía que existía y tratando de dar una visión distinta, ¿sí? Claro, claro. ¿Y cómo empieza esta historia crítica? ¿En qué año empieza? ¿En qué año empezás a tratar vos esta historia? Mira, yo entré a trabajar en el Museo del Fin del Mundo, que ahí dijiste MFN, Museo del Fin del Mundo, MFM, Sí. en el año 2003. Bueno, yo la verdad que hasta ese momento, incluso lo señalo en mi libro, la historia de Tierra del Fuego para mí prácticamente no existía. Sí. Todos los grandes hechos, San Martín, Belgrano, Güemes, Las Montoneras, Rosas, Urquiza, bueno, toda la historia grande de nuestro país había pasado del Río Negro para arriba. Bueno, cuando entré a trabajar en el Museo del Fin del Mundo, empecé a leer todo lo que estaba a mi alcance de la bibliografía que había en la biblioteca del museo, y bueno, obviamente ahí empecé a cambiar esa visión que tenía bastante corta, ¿no? Y bueno, sobre todo, digamos, todo arranca básicamente de una biografía que leí, de una pequeña biografía, no es un libro, es un artículo en una revista que se publicaba en Tierra del Fuego, que hablaba del coronel de Marina Augusto Lacerre. Augusto Lacerre es el primer, digamos, estuvo al frente de la primera expedición que llega a Ushuaia y establece una subprefectura y un faro en lo que hoy es Ushuaia,
afirmando la soberanía argentina en la Tierra del Fuego. Bueno, en esa biografía, Lacerre, descubro que Lacerre es muy amigo de José Hernández. Incluso José Hernández le publica una carta que le escribió Lacerre sobre un viaje que realiza Lacerre a Malvinas, donde además se dicen amigo, mi querido amigo, ¿no? Y después, viendo otras publicaciones, vi otras cartas también que le mandó Lacerre a José Hernández. Sí. A partir de ahí, y yo viniendo del revisionismo histórico, ¿no? Como formación, como corriente historiográfica, como formación que me fui dando más allá de lo académico, bueno, José Hernández es parte, para esa época, es parte de todo un grupo que se conoce como la generación del 80, que está bastante mal vista, pero que fue una generación muy importante por el proyecto de país que tenía. Y justamente, perdón, Sí, por la sí. tos, justamente uno de los puntos centrales del pensamiento de la generación del 80 es el tema de la soberanía política y de asumir la soberanía de nuestro país hasta los confines que tuvo el Virreinato del Río de la Plata, o sea, hasta el Cabo de Hornos. Contrariamente a ese pensamiento de la generación del 80, tenemos la visión de Sarmiento, donde en su Facundo dice que el mal que aquejaba a la Argentina era la extensión. Sí, sí. Entonces había todo un sector de la clase dirigente de nuestro país que quería un país chico, Claro. lo más chico posible. Tengo entendido que Sarmiento consideraba a la Patagonia como territorio chileno, ¿no? Sí, además, sí, en los años 40 del siglo XIX, cuando él está exiliado en Chile, escribe en un periódico de Chile que ocupe la Patagonia, ¿no? Que ocupe el Estrecho de Magallanes, que ocupe la Patagonia. Él incitaba a ocupar la Patagonia, cosa que los chilenos asumieron, ¿no? Y en 1843 fundan un fuerte en el Estrecho de Magallanes, estableciendo ahí la autoridad chilena. Así que bueno, tenemos esas dos visiones de país en el siglo XIX. Un país que incluye la mayor parte de la extensión del Virreinato del Río de la Plata, incluida la Patagonia, y un país cada vez más cercenado. Habíamos perdido la banda oriental, el Paraguay, el Alto Perú, que se había facilitado que se declare la independencia, y también se estaba proponiendo perder incluso la Patagonia, ¿no? Así que, bueno, y a partir de esa revisión de la relación entre Lacerre y José Hernández y lo que eso significaba, bueno, como empecé a revalorar, digamos, lo que significó la presencia de Lacerre en Tierra del Fuego, que él llegó en septiembre, más o menos para esta época, de 1884, luego de haber establecido otra subprefectura y un faro en la isla de los Estados. Y a partir de ahí, bueno, entonces empecé incluso a hacer una revisión de lo que significaba el papel de los anglicanos en la Tierra del Fuego, porque la bibliografía que existe los presenta como seres filantrópicos, preocupados por traer la civilización y sacar de la barbarie a estos pobres aborígenes. Y yo lo que muestro, porque además lo dicen ellos en sus publicaciones, que en realidad hay un proyecto político detrás. Ellos quieren lograr, una vez que se usurparon las Malvinas y los anglicanos toman como base las Malvinas para venir a Tierra del Fuego, al canal Beagle, ellos tienen como proyecto, digamos, si no transformar a Tierra del Fuego en una colonia, al menos generar una especie de protectorado
encabezado por todos los aborígenes que ellos llevaban a Malvinas para enseñarles inglés, la religión anglicana, cuestiones relacionadas con la agricultura y la ganadería. Ese era el proyecto que la CR vino a cortar, digamos, ¿no? Así que, Claro. digamos, lo que yo trato es hacer una revisión de lo que han escrito muchos autores sobre la historia de Tierra del Fuego, donde los anglicanos son los buenos, los desinteresados, los que juntaban libra por libra para venir a evangelizar y traer la civilización. Yo lo que muestro es que en el siglo XIX Gran Bretaña tenía un imperio, ese imperio se basaba sobre todo en el mar. Malvinas era una base súper importante para abastecer a los barcos que cruzaban del Atlántico al Pacífico, una escala previa a cruzar o por el Estrecho de Magallanes o por el Cabo de Hornos. Y Tierra del Fuego, ¿qué función pasó a cumplir con los nativos? Los nativos yámanas, vos pensás que los nativos yámanas construían sus canoas con la corteza de un árbol de acá de la región. Sí. Y con esa canoa hecha de corteza, o sea, muy frágil, navegaban por el canal Beagle y por la zona de el Cabo de Hornos, que es una zona de una navegación muy peligrosa. Así que eran expertos marinos. Así que con esos expertos marinos, evangelizados, a los que les enseñaron a hablar en inglés, lo que buscaban era establecer una estación de salvamento, porque justamente las condiciones climáticas de Tierra del Fuego hacían que haya permanentes tormentas y había muchos naufragios. Entonces, mostrarles un lugar seguro a esos náufragos, a dónde acudir buscando auxilio, pidiendo auxilio, para poder ser rescatados. Así que cumplían una función súper importante en lo referido a la navegación, formando parte del Imperio Británico, ¿no? Claro, claro. Ahora, ¿cuál es el interés que tiene o cuál fue el interés que tiene históricamente el Imperio Británico sobre la Patagonia Argentina? Bueno, Porque no los cesa ingleses, no cesa ese interés, o sea, está vigente ese interés todavía por parte de los británicos. sí, claro, está muy vigente. Mira, el interés de los británicos sobre esta región pasó por dos etapas, o tres podría decirse, básicamente dos. La primera, referida básicamente a la navegación como lugar de paso. Vos pensá que en 1577, ¿sí? Siglo XVI, viene Francis Drake, un pirata que estaba al servicio de la corona británica y que había atacado a los buques españoles que llevaban el metal de plata de América a España. Él decide no atacarlos en el Caribe, sino ir, digamos, a las fuentes directamente, o sea, ir a Chile e ir a Perú para lograr su cometido. Así que en 1577 ya están los piratas británicos cruzando el Estrecho de Magallanes. Francis Drake es el primero, pero va a haber toda una serie de piratas que hacen el mismo recorrido. Luego pasa un tiempo, digamos, no era muy alentadora la región por las cuestiones climáticas, ¿sí? Por, bueno, los inviernos crudos, las tormentas, los vientos en contra, porque la navegación en el Estrecho de Magallanes se hace de este en el Atlántico al oeste en el Pacífico, pero los vientos que predominan en la región son del oeste o del sudoeste, o sea, es navegar con viento en contra. Bueno, tiene toda una serie de complicaciones. Así que por un tiempo la navegación medio que se suspendió de alguna manera, por decirlo de alguna manera. Y después se empezaron a ver con buenos ojos el territorio de la Patagonia, arrebatarle ese territorio a los españoles, establecer algún tipo de colonia. Ya en el siglo XVIII lo que hacen directamente es venir a la costa patagónica,
a Malvinas y a Tierra del Fuego a cazar lobos marinos, lobos de 2 pelos. Digamos que los lobos marinos, su piel se puede dividir o de 2 pelos o de 1 pelo. La de 2 pelos es más fina y era muy codiciada en la época, así que a fines del siglo XVIII, los últimos 25 años del siglo XVIII, llegaron acá barcos loberos y balleneros, tanto ingleses como norteamericanos, aunque también de otras nacionalidades. También llegaron franceses, buscando estos lobos marinos y las ballenas e incluso los pingüinos, de los que se extraía, por ejemplo, aceite que era utilizado para iluminar las ciudades europeas, ¿no? Y, digamos, en el último cuarto del siglo XVIII y el primer cuarto del siglo XIX, o sea, de 1775 a 1825, realizaron unas matanzas tremendas de lobos marinos, de ballenas y de pingüinos, tremendas, de millones de ejemplares estamos hablando. Así que cuando nosotros hablamos de los intereses de los ingleses, de los británicos sobre esta región, no tenemos que hablar solamente del petróleo, el gas y la pesca de ahora, sino que ya desde el siglo XVIII, hace 3 siglos que vienen explotando las riquezas de la Patagonia. El Imperio Español era un imperio muy débil, no podía defender esa región, así que prácticamente estaban como panchos por su casa, realizando estas matanzas tremendas de lobos marinos, ballenas y pingüinos a un nivel, digamos, tremendo, obviamente sin tener en cuenta cuestiones ecológicas, ni de ciclos de vida de estos animales. Ya habían depredado el Polo Norte, así que venían acá al Polo Sur. Así que esta es la otra parte, ¿no? Así es. La de la explotación sin establecerse permanentemente, pero bueno, sus buques recalaban en Malvinas, usaban a Malvinas como una especie de, por decirlo muy groseramente, estación de servicio, para proveerse de agua potable, de animales, de alimento, para complementar lo que ya traían en los barcos. Así que bueno, viene, como verás, de hace bastante tiempo el tema de explotar las riquezas que existían en esta región, combinado con intentos de establecerse, pero que no se concretaron, salvo, bueno, 1833 sí con Malvinas, que era un lugar estratégico en esto del control de los pasos interoceánicos, ¿no? Claro, claro. Habían tomado Gibraltar para controlar el tráfico del Mediterráneo con el Atlántico, bueno, Hong Kong. Establecieron toda una serie de bases a lo largo y ancho del planeta, que muchas de ellas todavía existen, muchas de ellas son centenarias, ¿no? Y esta es la política que podemos ver, perdón, discúlpenme, Sí, no ando muy bien, que podemos ver, digamos, del interés británico sobre la Patagonia argentina. Hugo, lamentablemente llegamos al final del programa y te tengo que despedir. Nos quedamos cortos, porque tenemos para hablar muchísimo tiempo y te invito a seguir en otro momento. Sí, yo no tengo ningún drama, con todo gusto. Es un tema interesante, creo que justamente el libro, la función que tiene es tratar de cambiar la imagen que había sobre Tierra del Fuego y sobre la Patagonia en general, a los ojos de cierta literatura que siempre habló bien de los extranjeros y mal de los nacionales, ¿no? Así es. Así que bueno, quería reivindicar un poco ese accionar soberano que permite que hoy Argentina sea bicontinental. Así es, Hugo. Bueno, la seguimos en otro momento, si te parece. Y te agradezco mucho por esta comunicación y le agradecemos a Laura Roldán por este contacto. Exacto. Un abrazo grande para ustedes y la audiencia. Muchísimas gracias, Hugo. Bueno, pasó Hugo Santos, experto en política en la Patagonia y soberanía.
Nos vamos despidiendo. Este fue un programa más de Abrazando Distritos. Saludos para todos y gracias por seguirnos.